Lo que estamos haciendo ahorita con este equipo es tratar de recrear cuál sería el aspecto de la tensión que genera las terminales de esta antena al captar diferentes emisiones de radio en esas terminales de aquí. Lo que estamos haciendo es que la tensión o las tensiones que se generan ahí por el efecto de todas esas ondas se llevan aquí, y este instrumento lo que hace es, vamos a decirlo así, la tensión que tienen ahí, ustedes ya están viendo algo que se llama transformadas de funciones. Lo que hace es tratar de ver si las puede descomponer como si fueran sinusoides. Y entonces lo que hace es separar esa composición de las señales sinusoides y desplegarlas aquí en función de su frecuencia y de la amplitud que cada una de ellas tiene. Indirectamente lo que estamos viendo aquí es la intensidad de campo eléctrico que poseen esas ondas electromagnéticas que suponemos básicamente sinusoidales en esta región. Entonces lo que estamos haciendo es desplegar precisamente las amplitudes que tendrían las componentes sinusoidales de esa señal aquí, ¿sí?, en términos de su frecuencia. Entonces vean que aquí vemos una serie de picos, una serie de rayas. Estas líneas primero nos están indicando que son básicamente señales sinusoidales las que estamos viendo aquí, y el tamaño de estas, la amplitud, tiene que ver en particular aquí con la potencia que estas generan aquí. Si ustedes lo recuerdan, la tensión que hay en un elemento, si la proporcionan a un elemento resistivo, van a generar una cierta potencia. Todo lo que estamos cuantificando aquí es la potencia que desarrolla cada una de estas aquí. Mientras más potencia tengan, pues se supone que la intensidad de campo es la interpretación que hacemos de ahí, la intensidad de campo es más alta en magnitud y viceversa. Entonces, la magnitud aquí la medimos en este instrumento en una unidad que se llama dBm. El dBm es una unidad, una forma, digamos, más bien, muy usual en ingeniería, sobre todo de comunicaciones, para expresar niveles de potencia. Entonces, por ejemplo, ahí si se dan cuenta, tienen un pequeño triangulito en esta zona, si la ven aquí. Sí. Entonces vean que ese triangulito está montado sobre una de estas rayas. Si se dan cuenta aquí, hay una pequeña ventana en el que marca algo. Es precisamente la ubicación de ese triangulito en términos de la posición horizontal, y la posición horizontal representa valores de frecuencia. Entonces, según esto, dejen ver si lo podemos ajustar bien. Según esto, el marcador está situado a 97.701 MHz, es decir, supuestamente estaríamos viendo ahí una emisión de radio más o menos con una frecuencia de 97.7 MHz. Y entonces lo que estamos viendo ahí sería en este otro lado. Vean que este valor de frecuencia que está aquí indicado se repite acá, pero arriba va acompañado de otro valor. Esa se supone que es la potencia que está desarrollando, en particular, la tensión que genera esa onda aquí, en este lugar. Y la potencia es de alrededor de, bueno, varía, pero vamos a ponerle como menos 58 dBm, ¿no? Menos 58 dBm sería el nivel de potencia que estaría desarrollando esto aquí. Ustedes tienen que ver la forma para transformar ese nivel de potencia indicado en esa forma en miliwatts, en watts, kilowatts, en lo que ustedes consideren, ¿no? Nada más una advertencia: el signo menos no significa que esa potencia sea negativa. El profesor se los va a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, nos podremos situar en otra de estas. Por ejemplo, nos podemos mover con este botón a un lado o hacia el otro. Y por ejemplo, voy a tratar de situarme en la que yo veo que aquí es la más intensa. Vamos a ver si está por ahí. Es por ahí. Sí, sí. Se supone que es desde 100 punto... Es un punto... como 100.87. Varía mucho. Aquí la podemos hacer un poquito más fino. A ver otra emisión. A ver, una de las que a ustedes les gusta el FM. ¿Cuál? 100.9. 100.9, tú sabes por ahí. Pues eso. Perdón, espérame también, ¿no? Ya cambió el nivel. 91.3. A ver. 100.1. Ahí está más o menos. Se va en un rango de... A ver, déjenme hacerle entonces un poquito más fino. Vamos a hacerlo, entonces el expande. A ver si por ahí está. Por ahí anda. Misterio joya. Elvis Wicked en Universal Stereo. Es un poquito complicado esto. No creo. La Z ya.
Por ahí anda, pero sí anda brincando mucho. ¿Ya estudiaste? Permítanme. Para que aprovechen también. Ahí sí. Por ahí anda más o menos, sí. Entonces vean que la amplitud sería como del orden de menos 40, menos 31, no, menos 40 más o menos, pongámosle menos 40 aproximadamente, ¿no? El nivel cambia porque también las ondas electromagnéticas que emiten las emisoras tampoco son en el sentido estricto de una potencia siempre fija. Es aproximadamente una potencia promedio, ¿no? Entonces ya más o menos como de menos 40 si quieren ponerle ahí de como aproximación. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo con este instrumento, colocarse en otros lugares y por ejemplo ver los niveles de potencia que la recepción de esas ondas generaría en este lugar, por ejemplo, ¿no? Y ya con esa información de esa potencia se puede más o menos conocer cuál es la tensión que se genera en las terminales de esta cosa y de ahí, con eso ustedes pueden inferir cuál es la intensidad de campo eléctrico que genera, más bien que está de esa onda que está presente aquí, más o menos la idea. Sí, entonces se maneja esto como lo que se llama un transductor. Era básicamente la idea. ¿De acuerdo? Bueno.